Listo. Buenos días, gracias por participar. Bienvenidos al webinar que organiza la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es el doctor Fernando Hidalgo Cisneros. Soy el actual presidente del capítulo de cirugía de mano de la sociedad y en búsqueda de estar junto a la sociedad y estar junto a todos nuestros pacientes y a la sociedad ecuatoriana, hemos querido participar con estas charlas científicas. Queremos agradecer de una manera muy especial el apoyo constituido por el equipo técnico, señor Eduardo, que está aquí con nosotros, que ha dado posibilidad para esta charla, y el apoyo que tenemos de parte de Grunenthal Ecuador, quien está junto con la sociedad trabajando en este sentido. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Voy a pasar a proyectar, por favor. Reciban un saludo a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, del Comité de Cirugía de Mano de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. El tema que nos trae hoy a conversación es la tendinitis de el trabajo en el teletrabajo. Bienvenidos, todos que somos parte de la sociedad, bienvenidos por parte del capítulo de mano y a este excelente panel que hemos logrado convocar el día de hoy. Quiero presentarles en primer lugar al doctor Milton Pignataro, excelente cirujano de mano, un grande representante de la Escuela Brasileña de la ciudad de Porto Alegre, de la Santa Casa de Porto Alegre. Él es expresidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía de Mano, una referencia sudamericana en ese sentido, con el cual hemos tenido la oportunidad de compartir tanto en Brasil como en Ecuador. Además de esto, contamos con la presencia del doctor Carlos Bonifaz, médico fisiatra, especialista en todo lo que es neurotransmisión y problemas osteomusculares, y que también pertenece como miembro asociado a nuestro capítulo de cirugía de mano de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Quiero hacer público el agradecimiento a nuestro presidente, el doctor Víctor Naula, quien ha logrado empujar este motor, activar este motor para que logremos estar junto a ustedes esta tarde y con todos los capítulos y con todos los webinares que está logrando consolidar para estar siempre actualizado en todos los procesos médicos con la sociedad ecuatoriana. Los acuerdos de trabajo que quiero compartir con ustedes el día de hoy para lograr llevar sistemáticamente esta presentación y la participación de toda la gente que esté conectada con nosotros. En primer lugar, es el interés. Gracias por venir, gracias por unirse. Segundo, no se olviden de colocar su CPU en silencio en la comunicación, ya que siempre el ruido añadido de los ambientes puede interferir con nuestra charla. Participen activamente. Gracias por interesarse. Recuerden que la parte de conocimiento es una dualidad en la cual hay que ser protagonista del aprendizaje. Va a haber una apertura de preguntas y con mucho respeto a la opinión de todos, las preguntas las pueden escribir ustedes por medio del chat, en el cual vamos a leer nosotros después por WhatsApp y vamos a ir cumpliendo poco a poco todas sus inquietudes. Recordemos que hay que preguntar lo que no se entienda. Aquí no solamente están médicos especialistas de ortopedia y traumatología, este es un foro abierto a mucha gente. Por lo tanto, vamos en lo posible a no utilizar muchos términos médicos, sino que sea un lenguaje adecuado para toda la comunidad que nos está escuchando. Quiero aprovechar también para felicitar, ya que hoy aquí en el Ecuador es el Día de la Seguridad del Trabajo. Y justo esta charla coincide con mucho de los problemas laborales que podemos tener o enfrentar. Las expectativas que nosotros planteamos con esta charla es cumplir ciertos parámetros. ¿Qué es lo que yo espero en esta charla? ¿Qué es lo que yo quiero sacar de conclusiones de conocimiento nuevo? ¿Qué es lo que voy a necesitar recordar y necesito aprender? Con un compromiso final de que podamos llegar a sus actividades y a normatizar un poco
sus actividades laborales que puedan tener en el futuro. Siempre nos gusta comenzar con la idea del espíritu médico que ahora más que nada es importante compartir con todos. El buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, ya que no es genérico. El centro de nuestra atención es la persona. El paciente es al cual nos debemos y no es un número, sino una relación humana. Los objetivos que nos planteamos en esta charla son, en primer lugar, entender la enfermedad de la tendinitis. Vamos a recordar un poco de ciencias básicas, vamos a recordar un poco lo que es la contracción muscular, lo que es el proceso de conducción eléctrica del músculo. Vamos a poner las circunstancias del trabajo, de lo que sucede en el teletrabajo, y vamos a buscar la prevención, que es el objetivo principal, como una meta definitiva para nosotros. En este sentido, vamos a empezar. El virus, esta pandemia definitivamente cambió el mundo. A las publicaciones internacionales del 28 de marzo, todo a nivel internacional va cambiando. Hay cosas positivas, el mundo cambia y nosotros también tenemos que adaptarnos a ese nuevo cambio que tenemos que enfrentar. El coronavirus tenemos que tener presente, llegó para quedarse y tenemos que aprender a vivir con él. Este virus posiblemente nos ha dado una lección de humanidad. Nos ha dado tiempo para reconocernos como que el mundo dijo vamos a tener una pausa y posiblemente rescatar los valores de humanidad, de familia, de compañerismo, de solidaridad que ahora tenemos todos nosotros. El virus ha afectado de muchas maneras al mundo, económicas, sociales, distanciamientos. Lo cierto es que lo que antes era normal ha desaparecido. Y posiblemente lo que teníamos antes no era en sí una normalidad buena. Nada volverá a ser lo mismo. El virus nos ha cambiado para siempre. Este es el punto de partida. Nos enfrentamos a nuevos cambios sociales, a nuevas circunstancias de trabajo, nos enfrentamos a nuevos retos como personas, como comunidad, como población y como especie humana. Esta evolución es la que nos va a hacer fuertes y definitivamente no nos vamos a dejar vencer, no vamos a tener miedo porque vamos a tener conciencia, vamos a tener educación y esta educación la vamos a transmitir a todas nuestras personas alrededor. Nosotros no vamos a regresar a normal, vamos a escribir una nueva normalidad. De repente todo cambió, súbitamente cambió, ya no es lo mismo que pasó en febrero, peor es lo que estaba pasando en marzo. Ha habido nuevas circunstancias que nos hacen ver más humanos, ver la capacidad de sacrificio de mucha gente. El saludo a nuestros colegas médicos que están con los pacientes en primera línea. El saludo a la gente que trabaja, a los policías, a los militares, a los recogedores de basura, a la gente que está día a día en las calles logrando que esto funcione en la maquinaria social. Esta superación de la crisis involucra que también va a haber cambios o desbordes en lo que es la tecnología. Lo que antes nos ayudaba como un proceso de relación, ahora va a participar directamente en procesos de producción. Y a eso se nos impone este proceso de adaptación. La tecnología llega de golpe y nosotros tenemos que actualizarnos. La evolución nos dice que si no nos actualizamos, sencillamente no podemos estar en el desarrollo o vamos a tener menos oportunidades. El 2020 es el año que definitivamente el mundo cambió. Y esta crisis es la parte de una afectación económica de un país como el nuestro que ya venía tratando problemas, pero que sirva para que podamos salir adelante. Este impacto económico del nuevo coronavirus lo podemos palpar todos los días, pero sin embargo vamos a encontrar las maneras de salir adelante. El Producto Interno de nuestro país, el Producto Interno Bruto de nuestro país va a disminuir en un 4.7% como lo hacen los análisis económicos, pero no nos vamos a dejar vencer. Vamos a salir adelante juntos. Por eso las cosas positivas
es que este mundo cambió y ni ustedes, ni nosotros, no vamos a ser los mismos. La solución es reinventarnos, reinventarse. Este proceso es la clave del éxito y va a comenzar ahora con el ejemplo de estas charlas sociales que tenemos. Un ejemplo es esta actividad económica de los repartidores que están llevando alimentación o medidas o medicina a las casas de cada uno. Esta imagen de toda la gente alborotada alrededor de un centro comercial, de un supermaxi, ya va a cambiar definitivamente. Vamos a tener este proceso de aislamiento, de medidas de limpieza, medidas que eran básicas y posiblemente antes nos olvidamos. Lavarse las manos, tener cuidado de estornudar, limpiarse, cambiarse los zapatos, ingresar a la casa, cambiarse el traje del trabajo, todo eso va a ir ya adaptándose a nosotros. Y el trabajo del celular como medio operativo no solamente de comunicación, sino como un medio de producción, nos lleva a la utilización física que tenemos. Pero desgraciadamente, como en algunas charlas hemos señalado, el uso o mal adaptación de nuestro miembro superior nos va a llevar a problemas físicos, que es lo que queremos evitar. El mundo hasta febrero utilizaba de esta manera el celular para comunicar, para pedir comida, para ver redes sociales. Incluso sabíamos que hay gente que no puede vivir un día sin su celular. Se ha convertido prácticamente en un apéndice nuestro, pero que además de comunicación y de actualización de redes sociales, sirva también ahora para una producción económica y rescate social. El teletrabajo, por lo tanto, está en una demanda absoluta, una adaptación en la cual todos hemos tenido que llegar a convertir nuestro hogar, nuestra casa, nuestro lugar de reposo en un lugar adicional del trabajo, en un sistema comunitario internacional. Ya como ahora las comunicaciones están directamente relacionadas. Tenemos la presencia de participantes del extranjero, podemos comunicar con gentes de otros países. Y esta comunicación directa nos obliga a una adaptación del uso adecuado de las tecnologías y de los medios tecnológicos. El uso adecuado de cómo tener posturas buenas que no afecten a nuestra salud, tanto física como mental. El teletrabajo es esta oportunidad que ofrece de lograr una conexión internacional desde la casa con muchas personas y empleando la distancia adecuada. Claro que existen beneficios, como reducción de costos fijos de una empresa, mejora la productividad, va a promover innovaciones, adaptaciones en aplicaciones, inclusiones sociales de reuniones que se pueden llegar a tener con mucha población, promueve el uso apropiado y efectivo de las tecnologías, genera una movilidad sostenible y muchas veces ya no tenemos que salir, por lo tanto se reduce el consumo de combustibles y de emisiones tóxicas. Aquí tenemos una gráfica en la cual hasta febrero se podía observar en qué más se utilizaba el teletrabajo. Ya no hacer filas en los bancos, distribución o pago de servicios básicos, pago de prestaciones de salud, todo lo que se podía hacer por línea, ya no hacer las interminables filas en los bancos o para pagar alguna emergencia. Ya venía actualizándose la parte del teletrabajo. Sin embargo, también hay riesgos. Primero, es una modalidad poco estudiada y no está legislada adecuadamente. Muchos hemos conversado que trabajan más que en la casa de lo que trabajaban en la oficina. Esta relación con el teletrabajo debe manejarse respetando la privacidad de cada uno de los trabajadores, debes ubicar el espacio adecuado familiar incluso, y claro que hay riesgos para la salud física y riesgos para la salud psíquica. Los riesgos del teletrabajo son instalaciones inadecuadas, mobiliario inadecuado, mala iluminación en muchas ocasiones, traumas acústicos, fatiga de la garganta, fatiga de los músculos, malas posiciones ergométricas, lo que nos lleva a estrés, pero definitivamente un riesgo importante es las repeticiones en las partes musculares que no son controladas. Estas posiciones inadecuadas al estar en casa, al tratar de ver la computadora, al manejar las tablets, van a tener problemas ya a nivel de la parte cervical. Cuando tenemos estas posiciones incómodas, inadecuadas al manejar el celular, tienen afectación a nivel de nuestra columna cervical
y que a nivel de esto puede afectar a los nervios periféricos del plexo y llevarnos posteriormente a problemas que van a ser reflejados en los miembros superiores. Las repeticiones al estar pulsando en la computadora sin una adecuada adaptación muscular. Los músculos que nos permiten hacer estos movimientos están adaptados a micropartes, a micromovimientos seguidos, pero si comenzamos a darle sobrecarga, definitivamente vamos a tener problemas musculares. Solo para recordar un poco de las ciencias básicas, aquí podemos apreciar la célula muscular. En la célula muscular, el músculo constituido por las fascias a su vez que tienen la división del perimicio, del endomicio, de la parte interna de la fibra muscular, en el proceso de contracción muscular hacen su acortamiento, pero para lograr el acortamiento de la unidad fisiológica que es el sarcómero, utilizamos energía. Esta energía que se logra obtener desde la respiración y la parte oxidativa produce ATP, el ATP necesario para hacer el golpe de fuerza y hacer que esta vaina o esta unidad que es el sarcómero se contraiga. Pero ¿qué sucede cuando no está bien adaptado o no hay buena oxigenación? Comenzamos a producir ácido láctico y este ácido láctico se acumula alrededor de las fibras musculares, originando compresión, lo que se transforma en posteriormente un dolor, una estimulación eléctrica que nuestro cerebro interpreta como dolor. Es decir, hay acumulación de ácido láctico a nivel de las fibras musculares. En esta imagen podemos ver que la mano como instrumento de expresión nuestra, la mano como la que nos permite expresar nuestro cerebro, lo logran a través de movimientos de muchos músculos sincronizados y estimulados perfectamente por las partes de los nervios. En este caso estamos viendo al nervio mediano cómo está inervando al movimiento del primero, segundo, tercero y parte del cuarto dedo y su sensibilidad. Miren cómo este movimiento fijo logra adaptarse y llega al momento de la computadora a tener movimientos finos, sistemáticos y organizados. No se diga mucho más en este proceso en el cual los dedos tienen que sincronizarse perfectamente cuando vamos al teclado de la computadora. Por lo tanto, ¿qué es una tendinitis? Es inflamación de los tendones. El tendón, recuerden que es esta banda de tejido conectivo que se inserta, que nace del músculo y se va a insertar en la parte ósea. Es la tendinitis, por lo tanto, una enfermedad crónica, recidivante, lo que provoca después una lesión o una degeneración del tendón. Las causas más frecuentes para una tendinitis son el sobreuso o la sobrecarga, cuando está superando los límites de resistencia de los tendones, movimientos repetitivos sin la postura adecuada, lo cual lleva a la disminución de la resistencia de los tendones. Disminución de la vascularización, lo que vemos muchas veces en edades adultas de los pacientes. Ejercicios inadecuados, traumatismos repetitivos, esguinces o lesiones directas del cuerpo. Los síntomas principales de la tendinitis son el dolor al mover la articulación o al mover la mano, dificultad para mover esa articulación y obviamente la inflamación con sus procesos de edema, con sus procesos de dolor y sensibilidad al tendón afectado. En lo que es la mano directamente, se produce después de un sobreesfuerzo de la articulación a movimientos repetitivos, llevando a una hipersensibilidad, entumecimiento, hormigueo y pérdida de la acción motora de la extremidad. El dolor como tal es la causa principal por la cual va el paciente a sentirse afectado e incluso le va a llevar un proceso anímico de descompensación. Recordemos que para la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor es una experiencia sensorial, emocional, no placentera, con daño tisular potencial o real, que es un mecanismo de defensa y que incluso lo estamos considerando como un quinto signo vital para nosotros. Todos tenemos el derecho de no tener dolor y nosotros como médicos tenemos la obligación de utilizar nuestras armas en la medicina
para que evitar que un paciente no sufra, para que no tenga dolor y que pueda hacer su vida normal, sus actividades y que sea productivo. En los tipos de dolor, la clasificación clásica es que sea agudo o crónico. Un dolor agudo es cuando es menor a 3 meses o crónico cuando es mayor a 3 meses. Y como yo no puedo sentir el dolor que me dice el paciente, recurrimos a escalas en las cuales la analógica visual nos puede decir si es muy severo el dolor o leve el dolor. Aquí tenemos la clasificación de acuerdo a la severidad, si es leve, moderado, severo o incluso insoportable. Esto nos va a dar una parte subjetiva a la parte objetiva en la cual yo le puedo clasificar este dolor. Para el diagnóstico básico para nosotros es la historia clínica. Recolectar antecedentes patológicos personales. ¿Qué es lo que estuvo realizando? ¿Cuánto tiempo estuvo en la computadora? ¿Cuánto tiempo ha estado mensajeando en el celular? Tenemos estudios que incluso una persona llega a 2.500 pulsaciones con su dedo pulgar por día en el celular, cuando está mensajeando normalmente. Puede llegar incluso a 3.500 cuando pelea por celular. Una vez que logramos hacer la historia clínica y un buen examen físico, vamos a ayudarnos de estudios de imagen. ¿Por qué es necesario? Para saber si no hay un proceso en el hueso, si no hay un proceso tumoral óseo, si no hay una periostitis. Tenemos estudios de laboratorio que nos acompañan a ver si es que no hay un proceso inflamatorio o problemas de tiroides. ¿Cómo está este PCR? ¿Cómo están sus datos adicionales sanguíneos? Y entramos al estudio diferencial, en los cuales podemos tener tendinitis como las de Kervain, tendinitis del flexor propio del primer dedo, síndrome del túnel carpiano, síndrome del túnel cubital. Toda una lista que el médico tiene que diferenciar y de ahí buscar el camino adecuado, que va a ser en este mapa de posibilidades buscar un norte que es el tratamiento. Un tratamiento para evitar que el paciente deje de utilizar las medidas de comunicación y de entretenimiento actuales que tenemos. Entonces, ¿qué camino es el que podemos seguir en todo este proceso de las tendinitis? Miren aquí en esta imagen de un guitarrista lo precioso y sistemático que es la pulsación de la mano y lo complejo que puede llegar a ser. Y este proceso repetitivo, sin las medidas adecuadas, nos puede llevar al dolor. El tratamiento, el objetivo principal es aliviar esos síntomas y reducir la inflamación. Para eso contamos con una reserva de medicamentos estudiados por los especialistas que van desde los antiinflamatorios, analgésicos, corticoides, medidas locales y demás. Pero esto siempre con el criterio médico, porque no tenemos enfermedades, tenemos pacientes. Y a cada uno de estas posibilidades son las más efectivas. Todo esto no necesariamente es genérico. Después vamos a contar con el asunto de la fisioterapia, fundamental para la recuperación y posterior fortalecimiento muscular. El doctor Carlos Bonifaz nos va a ayudar mucho en esto, por eso no le voy a enfocar en esta exposición, porque son ejercicios programados. Y cuando ya, por ejemplo, en la tendinitis de Kervain, ya no se ha logrado controlar este dolor, en casos muy específicos hay que pensar en un proceso quirúrgico. Quiero aprovechar para mencionar que en algunos medicamentos actualmente que estamos viendo, tenemos algunos parches que tienen un analgésico como es la lidocaína, que pueden servir para calmar el dolor en las partes específicas. La ventaja de estos parches de lidocaína es que son en dosis bajas y que son de acción tópica, ya que a muchos pacientes no les gusta ingerir la medicación vía oral. Y también depende del tamaño y su dosis, ya que su acción es mecanismo tópico, es sostenida, es de una muy buena tolerabilidad y es de una fácil absorción en la parte de los tejidos, en la parte de la piel. Es una acción mecánica y que por parte de la piel, que es el órgano más grande, puede ser absorbido. Es una acción dual, ya que refresca muchas partes y como estamos demostrando, la lidocaína, como sabemos, va a actuar sobre las compuertas de los canales de sodio, impidiendo la transmisión del potencial de acción y de esta manera se logra disminuir el dolor. Y la ventaja es que además de las férulas en las que nos podemos colocar el parche y nos va a dar un alivio inmediato con un buen mecanismo de acción, una buena tolerabilidad de acuerdo a la dosis y vamos a mejorar la capacidad de vida. Sin embargo,
El cambio en el estilo de vida es lo más importante. El reposo. La medicación más costosa para un paciente es el reposo, lo estamos viendo ahora. No puede comenzar a hacer las mismas actividades hasta que no se haya logrado desinflamar. Como por medios locales como el hielo, también tenemos que utilización de vendas, férulas que nos ayuden al reposo y sobre todo tener miembros que estén elevados evitando los procesos de inflamación. En esta conclusión, por lo tanto, yo les digo que es una nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos, que el virus ha llegado a quedarse y por lo tanto tenemos que tener la posibilidad del teletrabajo, pero con medidas y una buena legislación, logrando un fortalecimiento muscular de nuestra extremidad, teniendo una buena prevención y logrando tener medidas adecuadas como la postura, realizar pausas activas, ejercicios, fortalecimiento muscular y no dejarnos vencer, no tener miedo. Tenemos que con las medidas adecuadas, con las medidas de limpieza, salir todos adelante y ser productivos y lograr una nueva normalidad, posiblemente más humana en el factor emocional. Muchas gracias. Hemos acabado. Bueno, a continuación, el doctor Carlos Bonifaz. Bueno, primero, buenos días con todos. Quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, capítulo humano, con el señor presidente, el doctor Fernando Hidalgo Cisneros. Muchas gracias al doctor Paulo desde Brasil también, que nos está acompañando. Un cordial saludo a la distancia. Como hemos dicho, este 2020 la vida nos va a cambiar a futuro. Entonces, agradecerles por esta invitación a participar en este webinar. Voy a tratar acerca de lo que es mi especialidad, la rehabilitación. Una rehabilitación que está limitada, ¿no? Porque estamos sometidos a nuestras casas. Como decía Fernando, el trabajo se ha hecho direccionado desde las casas por estas circunstancias del COVID-19. No podemos salir a asistir a nuestros lugares de trabajo. Y no podemos asistir a una sala de fisioterapia, que sería muy importante para el tratamiento de estas patologías dentro de lo que es las tendinitis de manos en el teletrabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de las tendinitis y un poco de pausas activas. Ya. Perdón. Bueno, entonces quedamos con que la tendinitis de mano en este teletrabajo se ha visto que está convirtiéndose en una patología laboral, un teletrabajo laboral, ¿no? Este teletrabajo está sometiendo o produciendo grandes problemas dentro de lo que es la salud física como psicológica. De la noche a la mañana nos hemos visto cambiar nuestro ritmo de vida, de asistir a nuestros lugares de trabajo, adaptarnos a los trabajos aquí en nuestras casas. Hay muchos, como decía Fernando, hay muchas causas para esa situación y esto está produciendo problemas de salud, tanto en la parte física como en la parte psicológica. La parte psicológica no debemos de olvidarnos, ¿no? A veces no lo tomamos mucha importancia en eso, pero es muy importante la parte psicológica. Todos esos problemas nos están conllevando a tener molestias musculares, fatiga visual, alteraciones del sueño, estrés, problemas cardíacos, problemas respiratorios, incluso estamos llegando a un periodo de depresión, ¿no? Esto afecta de una forma negativa en el ciudadano, en el trabajador, porque va a perder la oportunidad de trabajar. Cuando hay dolor, prácticamente hay una pérdida hay una disminución del ánimo de trabajar, hay una pérdida de productividad, hay una disminución del rendimiento del trabajo, ¿sí? Esto conlleva también estos problemas de enfermedad, a tener accidentes en la casa, cambios de carácter. Y bueno, y esto cuando nos lleva a la final es a tener menos años de salud, de vida saludable, ¿no? Estos problemas que nos está afectando el día de hoy. Dentro de las tendinitis lo que podemos decir que hay estructuras que se afectan.
los músculos, las articulaciones, los tendones, como decía Fernando. Hoy vamos a dedicarnos a los problemas de los tendones, a los problemas de los nervios, en este caso el nervio mediano que va a producir el síndrome de túnel carpiano, altera los huesos, y esto producido por qué, o agravado por qué, agravadas por el trabajo, por el movimiento repetitivo, por el tiempo prolongado que nos mantenemos en este teletrabajo, a la cual a veces las empresas nos ven sometidos, nos valoran por la productividad y uno tiene que someterse a largas jornadas laborales en una posición estática, y esto afecta a todo a nuestro entorno familiar. ¿Esto qué va a producir? Va a producir un dolor local, va a producir un dolor a nivel del cuello, va a producir un dolor a nivel de las articulaciones de hombros, codos, manos, va a haber una restricción de la movilidad, hay dolor a la movilidad, va a haber fatiga, va a haber parestesias o sensación de adormecimiento en los dedos, va a haber debilidad muscular. Todas estas situaciones, toda esta sintomatología, este conjunto de síntomas va a producir que obstaculice un rendimiento normal en el trabajador, ¿sí? Y esto va a producir que una disminución en la productividad del trabajador. Dentro de las tendinitis en el teletrabajo, las más importantes que hemos tomado en cuenta de acuerdo a unos estudios, tenemos la tendinitis de muñeca o la tendinitis de Carvain, que es la tendinitis del dedo gordo, del dedo pulgar, perdón. Vamos a ver las epicondilitis laterales o mediales, vamos a ver hay también el síndrome de manguito rotador y la tendinitis del bíceps, el síndrome del túnel carpiano. Todo esto va a producir unas patologías que a veces es un poco difícil saber si ya tenían esa patología o son patologías de base que nacieron con este cambio brusco de actividades en las casas que es el teletrabajo. Ya nombraron esto, los factores importantes para producir estas tendinitis, estas anormalidades, estas enfermedades, no es más que los movimientos repetitivos, ¿no? Es el factor posiblemente más peligroso, los movimientos repetitivos, decíamos que con el celular unos 2.500 movimientos del pulgar por día, es mucho, y sometido a tantos días nos va a producir, ¿no?, un dolor, nos va a producir una enfermedad. Las posturas forzadas, extremas, anormales, nos sentamos mal, posiblemente no sea nuestra culpa, no sea un espacio pequeño donde debamos darnos a esa situación. Uso intensivo de herramientas manuales vibratorias, bueno, en casa por lo pronto no hay también, ¿no? Y el ritmo y número de horas de trabajo que decíamos, a veces trabajamos 8, 10 horas prolongadas sin hacer pausas en esta jornada laboral, y esto va a producir a la final, ¿qué? Un desgaste físico y mental en el trabajador y la persona. Hay un estudio también que nos dice que todos estos factores van a producir enfermedades como la epicondilitis, sea lateral o medial, en un 51.4%, va a producir una tendinocinovitis de la muñeca, representada en este caso por la tendinitis de Carvain en 48.1%, tendinitis del hombro, manguito rotador o tendinitis del bíceps, y en el síndrome de túnel carpiano en un 24.2%. Ese es un estudio que se ha realizado, ¿no? Entonces vamos a empezar con la epicondilitis lateral. Prácticamente yo me voy a encaminar a encuadrar en un poco de ejercicios que podemos hacer en la casa para llegar a aliviar el dolor, ¿sí? Para poder que el trabajador pueda ejercer o pueda producir un poco más. La epicondilitis lateral no es más que la famosa epicondilitis o codo del tenista, que afecta especialmente a los músculos extensores de la muñeca y de los dedos. Los músculos extensores son los que se encuentran en la parte posterior del antebrazo y terminan en la muñeca y en los dedos. Hay que tomar en cuenta que todos los músculos extensores, que son algunos, nacen aquí en la estructura lateral externa y continúan como cintas y van a terminar aquí en la muñeca y en los dedos, ¿no? Que afecta frecuentemente por movimientos de extensión de la muñeca. Vemos movimientos de supinación. Los dos son los mecanismos que van a producir una epicondilitis lateral o dolor en la parte externa del codo, ¿sí? Movimientos de extensión de la muñeca y dedos y movimientos de supinación, ¿sí? Y las contracciones repetidas de los músculos extensores. Hay que tomar en cuenta que hay varios músculos extensores que producen el efecto que es extender y supinar.
Pero hay que tomar en cuenta que hay dos músculos principales que son los que son más afectados para producir lesión. Es el extensor carpi radialis brevis o extensor radial corto del carpo y el extensor digitorum communis o extensor común de los dedos. Estos son los dos más que se afectan en esta epicondilitis lateral. En cambio, la epicondilitis medial, o antes conocida como epitrocleitis, es el dolor en la parte interna del codo, ¿no? Es también conocida como la tendinitis del golfista. Aquí se insertan lo mismo, en esta parte, se insertan los músculos y nacen los músculos en forma de cintas para terminar en la parte del carpo y de los dedos, o sea, de la muñeca y de los dedos. Estos músculos son encargados de producir la flexión de los dedos y de la muñeca y el efecto de pronación, ¿no? Entonces, este epicondilitis va a producirse por movimientos repetitivos y movimientos de flexión y pronación. Es lo contrario de la epicondilitis lateral. Asimismo, hay algunos músculos que se insertan en la epitroclea o epicondilo medial, pero hay que tomar énfasis en dos músculos principales que también son los más afectados en este, ¿sí? El pronador teres o pronador redondo, el flexor carpi radialis o flexor radial del carpo. Estos son los dos músculos más importantes o más propensos a lesionarse, ¿sí? Una vez diagnosticado, como decía nuestro expositor anterior, diagnosticado, hecho una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, si podemos, en este caso no podemos llegar a un diagnóstico por exámenes complementarios, llegamos a un diagnóstico de una epicondilitis lateral o medial, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué podemos hacer en la casa en este momento, no es cierto? Podemos colocarnos hielo local, unos 10 a 20 minutos por 3 veces en el día, lo que decía Fernando, un reposo es lo fundamental. Usar férulas, si podemos utilizar férulas, tenemos las famosas coderas, o también tenemos que inmovilizar la muñeca para que no haya movimientos de pronación o supinación. Debemos realizar movimientos, darle movilidad a la muñeca, ¿no? Movilidades de flexión, extensión, movimientos de desviación cubital, desviación radial. Debemos hacer estiramientos de la muñeca, tanto de la parte de los flexores como de los extensores. Aquí vemos las maneras como podemos realizar. Hacer un masaje, podemos hacer un pequeño masaje de amasamiento en los músculos extensores o músculos. Es muy importante en la epicondilitis. No solo tenemos que hacer estiramiento de los músculos extensores, también tenemos que hacer de los músculos flexores, o sea, de la parte posterior y de la parte anterior. Lo mismo el masaje en la parte posterior como en la parte anterior. Los ejercicios de fortalecimiento, esos debemos realizarlo prácticamente cuando no haya dolor. Es una etapa posterior. En eso no nos vamos a basar, porque para eso necesitamos que se haya combatido el dolor, podamos movilizar tranquilamente y podamos hacer fortalecimiento, sea con pesas, sea con cintas, con alguna de esas situaciones que nos permita hacer. Podemos hacer movilización, hay maniobras para realizar movilizaciones dinámicas de los nervios, en este caso hacemos una técnica para movilizar el nervio radial, son técnicas de neurodinamia. Vamos a hacer un video ahí rapidito nomás de cómo podemos hacer los movimientos y los estiramientos para la tendinitis, para la epicondilitis, tanto lateral como medial. Vamos a empezar con la movilidad de la flexión, extensión, desviación radial. Hacemos 10 repeticiones por 2 a 3 sesiones. Pasamos a los ejercicios de estiramiento. En la misma posición, hacemos una extensión de la muñeca con la otra mano lo llevamos hacia atrás, ¿no? El codo esté apoyado, contamos hasta 10 y soltamos. Eso hacemos para los flexores. Ahora para los extensores, hacemos una flexión forzada, contamos hasta 10, soltamos. Para la desviación cubital, contamos hasta 10 y soltamos. La desviación radial, contamos y regresamos. En esa posición. Podemos hacer la posición de pie. Para los extensores colocamos la muñeca en esta posición, colocamos hasta 10 y regresamos. Para los músculos flexores colocamos en esta posición, colocamos hasta 10 y regresamos. Hacemos unas 10 repeticiones, vamos a 3 sesiones. Ahora vamos al masaje, ponemos en esta posición, colocamos
reforzamos la parte ósea, hacemos movimientos transversos profundos. ¿Sí? Continuamos con un amasamiento de la musculatura extensora. Continuamos con un barrido o stroke a lo largo de los músculos extensores. Y terminamos con una técnica de pensamiento. Utilizamos el cuerpo muscular donde haya dolor. Hacemos unas entradas y salidas. Evitamos el salto, ¿no? Y continuamos y terminamos con la movilidad del nervio radial, para lo cual nos colocamos en una posición de pie. Las pompas a 45 grados. Hacemos flexión de dedos. Hacemos una rotación de muñeca y una flexión de muñeca. Y seguimos como la parte extensora. Este ejercicio completamos con una inclinación de la cabeza a los componentes. Contamos hasta 10 y soltamos. Bueno, eso dentro de lo que es la epicondilitis lateral o medial, ¿no? Vamos a la siguiente tendinitis, que es la tendinitis de Cuervain, o conocida como tendinitis de la lavandera, que no es más que simplemente la inflamación de los tendones que nos van a hacer la extensión del dedo pulgar. Ocupan el primer espacio, el compartimento extensor de la mano, y los dos tendones que son los lesionados y producen esta tendinitis son el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, como vemos aquí en la figura, esto, ¿no? Aquí. Una cosa nomás muy importante, nosotros estamos dedicados a hacer electromiografía. Hay especialistas o gente que no tiene experiencia y realiza infiltraciones con corticoides, y a veces le toca al nervio radial superficial, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando realizan las infiltraciones, porque aquí está la rama terminal del nervio radial, que es la rama sensitiva que nos va a inervar la parte posterior, ¿sí? Una vez que se ha diagnosticado una tendinitis de Kervain, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, ¿no? Hielo local, unas 10 a 20 minutos por 3 veces en el día. El reposo, como hemos dicho, una férula que tenga para inmovilizar el dedo pulgar. Dentro de los analgésicos, ya sabemos, hemos hablado. Y también de lo que es nuestro campo, tenemos que hacer movilidad, estiramientos, y lo mismo. El fortalecimiento muscular es un poco difícil porque tiene que calmar el dolor. Es un poco difícil y tedioso la tendinitis de Kervain, ¿sí? Pueden utilizar también masajes en esta situación. Vamos a hacer movilidad de los dedos, ¿sí? Vamos a dar movilidad al dedo, hacer extensiones, vamos a hacer abducción, vamos a hacer flexión de las falanges, ¿sí? Vamos a hacer pinza. Aquí están los movimientos normales que podemos hacer, oposición del dedo pulgar, flexión de la muñeca, toda esa situación. Pero aquí vamos a ver un pequeño video así mismo para los movimientos de la tendinitis de Kervain. Vamos, para el tratamiento de la tendinitis de Kervain, vamos a hacer movilidad, flexión, extensión, reducción. Vamos a poner los dedos, ¿sí? Este movimiento hacemos por 10 repeticiones por 2 a 3 sesiones, ¿no? Así en cuanto a la movilidad. Cuando los ejercicios de estiramiento tenemos que hacer, no muy aconsejable, pero hacemos flexión, hacemos desviación vertical, flexión de la muñeca, ¿no? Sentimos el estiramiento de los dos tendones del abductor largo y el extensor corto. Entonces tenemos que hacer una extensión o un estiramiento de los músculos centenarios, el primer espacio interóseo. Los cogemos y siempre vamos a separarle. Vamos a separar lo que más podamos. Hacemos la posición de pie, pero siempre con intención de que el pulgar siempre tenga que separarse. Eso es lo que los ejercicios de la misma forma hacemos ejercicios de estiramiento de la parte flexora, que es muy importante. Y también la acompañamiento de la separación. Cuanto los pasajes podemos localizar la parte de los tendones con dos o tres dedos transversales o ciliares. Vamos a la parte muscular,
Esa como que queremos separar. Eso para la tendinitis del carpo. Y bueno, dentro de lo que es, vamos a hablar un poco del túnel carpiano, no necesariamente es una tendinitis, ¿no? Como todos sabemos, es una compresión del nervio mediano a través del túnel, a través del ligamento transverso del carpo, ¿sí? Es una de las patologías que está apareciendo también con este teletrabajo, ¿sí? Las causas, ya sabemos, de movimientos repetitivos, que vamos a presentar parestesias, debilidad, dolor, vamos a sentir especialmente los amortiguamientos en la noche, ¿no? Una vez diagnosticado ese túnel carpiano, como tratamiento fisiátrico, ¿qué podemos hacer? Por lo pronto lo mismo, ¿no? Un reposo, el reposo es importante con una férula nocturna, especialmente debe contener una barra metálica para evitar dormir en una posición de flexión o extensión. Nadie sabemos cómo descansamos, ¿sí? Debemos hacer la movilidad de muñeca y dedos, estiramiento especialmente de los flexores, podemos hacer un masaje. En este caso también podemos hacer una técnica de neurodinamia, que es la movilización del nervio mediano, que es el que nos está produciendo la lesión, ¿no es cierto? Entonces aquí hay movimientos, esto es muy importante, ya Fernando nos habló de la posición correcta de las manos frente al teclado, nada de hacer en ángulo, ¿sí? La posición correcta, los dedos flexionados, no como no en estas posiciones, si vemos, nada de desviaciones. Y algo importante también es la posición del codo, ¿no? Debe ser una posición de 90 grados. Entonces, vamos a ver asimismo un pequeño video para el túnel del carpo. Lo que podemos hacer para el tratamiento del túnel carpiano. Empezamos por la movilidad de la muñeca. Entonces hacemos flexión, hacemos extensión, hacemos desviación vertical, desviación radial, supinación, pronación. Eso hacemos 10 repeticiones por las 2 giros. Posteriormente vamos a los ejercicios de estiramiento de los músculos flexores. Esta posición con el codo estirado, hacemos una extensión forzada y contamos hasta 10. Y de forma suave soltamos. A la vez podemos hacer un estiramiento de los músculos componentes del pulgar. Juntamos el pulgar, hacemos una rotación y sentimos cómo se nos estiran los músculos componentes del pulgar. Hacemos 10 repeticiones por 2 sesiones. Regresamos y continuamos con un masaje sobre los músculos flexores. Entonces comenzamos con un amasamiento, ¿sí? Empezar por el codo y terminar en la muñeca. Posteriormente hacemos presiones profundas desde el codo hasta la muñeca. Posterior a esto hacemos aperturas del túnel carpiano. Se necesita en nuestras dos manos, pero por fuerza mayor vamos a explicar. Se coloca en la eminencia hipotenar y en la eminencia tenar y hacemos una apertura. Hacemos por el lapso de 45 segundos la apertura del canal del carpo y soltamos. Podemos hacer de 3 a 5 repeticiones y terminamos esta rutina con una neurodinamia de nervio mediano. Estamos en la posición de pie, con el codo estirado, la muñeca flexionada. Flexionamos el codo y la muñeca estiramos. Hacemos este movimiento y estamos movilizando nuestro nervio mediano, que es el que está involucrado. Bueno, y para terminar, los organizadores me pidieron que tratemos un poco sobre las pausas activas, ¿sí? Algo muy importante que está en auge, especialmente en las empresas, que necesitamos cuando estamos sometidas a largas jornadas de trabajo, ¿sí? Lastimosamente a veces nos sentamos a las 8 de la mañana y nos levantamos a la 1 de la tarde, ¿no? Es muy importante tomar periodos cortos de relajación, ¿sí? Entonces las pausas activas no son más que, consisten en la utilización de varias técnicas de movimientos físicos, que es la cinesioterapia, en periodos cortos durante la jornada laboral, ¿sí? Este es un concepto de la OMS que hemos tomado. Que estas pausas activas, ¿cuándo se deben hacer? Puede ser en cualquier momento del día del trabajo, ¿no? Pero lo que más se recomienda es hacer al inicio de la jornada laboral, o se le puede dividir al inicio de la jornada laboral
al inicio de la mañana, ¿no? Al inicio de la jornada de la tarde e incluso en la tarde al finalizar nuestro trabajo. Generalmente se debe hacer de 10 a 15 minutos de estas pausas activas, ¿no? Un total de 10 repeticiones de los movimientos, para que produzca que haya un compromiso del trabajador, ¿sí? Cambiar esos malos hábitos de pasar solo sentado frente a la pantalla, hacer una perseverancia en estos movimientos, en estas pausas activas, ¿sí? Con el fin de direccionar al trabajador hacia una buena salud para mantenimiento de un buen estado de ánimo, y debe seguir una descripción detallada que no es nada complicado, ¿no? Es una movilidad por regiones. Esto que vamos a lograr con las pausas activas, vamos a mejorar, o que vamos a lograr, vamos a hacer que se active la respiración, mejorar la circulación sanguínea, especialmente cuando pasamos sentados, hay un retorno defectuoso de sangre desde las piernas, ¿no? Eso aumenta, va a afectar nuestra energía corporal. Con esta pausa activa vamos a ayudar a prevenir alteraciones tanto físicas como psicológicas causadas por esta fatiga muscular. Entonces, eso nos va a potencializar, estas pausas activas va a potencializar nuestro funcionamiento cerebral, ¿no? Pausas activas va a producir una disminución de esas tensiones musculares, va a disminuir el dolor de cabeza, el dolor de cuello, el dolor de hombros, vamos a poder descansar mejor, mejora el estado de ánimo, incentiva a la gente a trabajar, a practicar una actividad física, mejora la calidad de vida, mejora la concentración del trabajo, mejora el clima laboral, mejora el sentido de unión de grupos, ¿sí? Y mejora el factor motivacional, que es muy importante dentro de estas pausas activas, ¿sí? Debemos empezar desde el cuello, ¿no? Hacemos movimientos de movilidad, hacemos movimientos de flexión, hacemos movimientos de flexión, de extensión, rotación, podemos hacer inclinaciones, ¿no? Aquí tenemos movilidad de hombro, hacemos flexión, hacemos extensión, hacemos abducción, hacemos aducción, ¿sí? Movilizamos. En el codo hacemos flexiones, hacemos extensión, muñeca lo mismo, ¿no? Flexión, extensión, y en los dedos también les damos toda la movilidad, ¿no? Son estas pausas que necesitamos hacer en la mañana o en la tarde para dar una mejor funcionalidad, ¿no es cierto? Aquí hacemos también ejercicios de estiramiento, en esas pausas activas de estiramiento de los hombros. Aquí, como vemos aquí, estamos haciendo una aducción y una rotación interna, estiramos los brazos, los extensores, los flexores de muñeca, toda esta situación que nos va a ayudar a un mejor comportamiento dentro de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y algo muy importante que decían, ¿no? Hoy estamos prácticamente sometidos a la computadora y estas pequeñas pautas, ¿no? Porque esto va a evitar las posiciones de ergonomía, la posición normal del trabajador, ¿no? De veces nos vemos acostumbrados a trabajar así o de forma anormal, por posiciones anormales. Lo más recomendable es que, por favor, el borde superior de la pantalla esté a nivel de altura de los ojos, haya una distancia de 50 a 60 centímetros, en una posición recta la cabeza, ¿sí? Algo muy importante, los codos deben estar a un ángulo de 90 grados, la región lumbar con la cadera o los muslos un ángulo de 90 grados, las rodillas en un ángulo de 80 a 90 grados y los pies en una posición neutra o en un reposapiés, ¿no? Esto es muy importante para evitar, si tomamos todo en cuenta, todos estos movimientos, todos estos ejercicios de estiramiento y toda la corrección de la ergonomía, vamos a lograr evitar o disminuir estos casos de tendinitis en el teletrabajo y producir un mejor provecho para el trabajador, hoy que están trabajando, valga la redundancia, desde la casa hacia las empresas, ¿no? Eso ha sido conmigo. Agradecerles nuevamente a los organizadores y cualquier pregunta posteriormente estaremos resolviendo. Muchas gracias. Hola. Sí, estamos viendo su pantalla, doctor. Prosiga. Está viendo la pantalla, está bien. Agradecer, gracias por la invitación que los amigos de Ecuador han hecho para participar de este webinar. Es una honra. Siempre me gusta mucho porque tenía la oportunidad en 2017 de participar del Congreso Ecuatoriano de Ortopedia, donde encontramos muchos amigos. Siempre es bueno encontrar todos nuevamente, aprender, trocar experiencias
tienen la oportunidad de conocer vuestro maravilloso país con mi esposa. Nosotros tivemos una estadía muy buena. Mucho obrigado, muchas gracias. Yo soy Porto Alegre, del sur de Brasil, cerca de Uruguay, Argentina, lejos de Ecuador, más lejos en distancia, más cerca del corazón. Trabajo en la Santa Casa de Porto Alegre, un hospital grande de más de 2.000 leitos, camas. Allá soy jefe de la cirugía de la mano. Vamos a hablar alguna cosa que todo ya fue hablado muy bien por el doctor Bonfise, por el doctor Delgado, Bonifacio, por el doctor Hidalgo, como los cuidados que tenemos que tener. En casa no es la misma cosa, no es el mismo ambiente, la privacidad, distracción, el estrés y necesitar de una buena conexión a internet. Hay que planificar el día y seguir la rutina planificada y lembrar, como fue muy bien hablado por el doctor Bonifaz, los descansos, los ejercicios, y lembrar que el estrés, la concentración, es necesaria tener un buen control y una cosa que se ve mucho acá, muchas personas perdiendo el empleo, eso es una cosa que aumenta el estrés, aumenta la necesidad, quiere trabajar más, no hay descanso, necesidad de todos los cuidados en todas. Ergonomía es una cosa muy importante, como fue muy bien hablado. Tienen que tener conciencia de los cuidados, além de los ejercicios que tienen que ser hechos, las paradas. Trabajar como si estuviese trabajando en la oficina, no solamente en casa. Una cosa que vemos acá y también podemos ver en otros países, que los miedo de ir a los hospitales porque tiene miedo de pegar el COVID, entonces no quiere ir a la oficina, no quiere ir al hospital, entonces limita mucho el tratamiento. Entonces es necesario que tengamos una buena prevención. Esa prevención, como fue muy bien hablada, el doctor Hidalgo, el doctor Bonifaz, porque hoy la telemedicina es una cosa que está empezando, no estamos preparados para empezar tan temprano, y cómo valorizar los atendimientos, organizar todo esto, porque algunas veces necesita examinar, poner la mano. Algún paciente que están atendiendo es más fácil hacer una continuación, más el paciente que está en la primera vez es más difícil. Como fue muy bien hablado, reposo y uso de hielo, uso de férulas y medicación analgésica. Me gusta mucho como el doctor Hidalgo habló del medicamento tópico. Antiinflamatorio hay algunas restricciones, se puede o no usar, porque hay muchos trabajos mostrando que el uso limitado de acciones antiinflamatorias. Y la infiltración, que muchas veces el paciente va a la oficina, podemos hacer la infiltración, pero hoy hay muchos trabajos mostrando que el uso de esteroides puede aumentar los problemas con el COVID-19. Entonces, para haber problemas con el paciente, problemas legales posteriormente, porque se inyecta un paciente y por alguna otra razón va a tener el COVID y va a decir que usted facilitó. Entonces, mejor mantener sin usar. La fisioterapia, muy bien, me gustó mucho las explicaciones, los diapositivos, los filmes hechos por el doctor Bonifaz, porque puede explicar al paciente de casa el ejercicio que tiene que hacer, los cuidados, la prevención y cómo evitar. Muy bueno, y si tiene dolor, cómo tratar. Acá, en los hospitales, no estamos atendiendo más cirugías de atendimientos selectivos, solamente urgencias. Entonces, tenemos que orientar a los pacientes que no van a los hospitales, se quedan en casa si es necesario. Yo estoy yendo a la oficina solamente 2 turnos por semana para control de los pacientes que están en tratamiento. Alguna urgencia, alguna cosa, se puede atender, mas no más, no, solamente en casa. Si necesita cirugía, entonces pienso que hacer una cosa más
con anestesias locales o liberación con agujas o cirugías con Walland, cosas así. Es una presentación muy rápida. Lo importante es que manteníamos la prevención, pienso que es más importante para nosotros hoy. Doctor, ya le reasigno el rol. Permítame un segundo que parece que lo quito sin querer. Eduardo, Sí. estoy yo con la señal. No, Milton, muchas gracias por la excelente exposición. Doctor Bonifaz, gracias. Quiero agradecer a más de los 90 asistentes que tenemos registrado este rato y más que nada agradecer por sus inquietudes, porque esto es interactivo entre los expertos y el panel. Y voy a dar lectura a algunas preguntas que nos han hecho llegar vía WhatsApp para que por favor con su experticia nos puedan comunicar cuáles serán, por ejemplo, algunos tratamientos. Quisiera saludar en primer lugar al doctor Julio Pacheco, un distinguido traumatólogo ortopedista de la ciudad de Riobamba, de la Sultana de los Andes, que estuvo recientemente en fiestas. No se pudo festejar como se debía en la ciudad, pero es nuestro colega de la ciudad de allá. Y él nos pide, Víctor, Milton, una valoración, un criterio. Él nos habla sobre el túnel carpiano y nos dice que la certeza del túnel carpiano es la clínica, pero que desgraciadamente actualmente no tenemos la posibilidad de hacer una electromiografía. ¿Acaso debemos actuar ya quirúrgicamente sin electromiografía con el túnel carpiano, Milton? ¿Hay algún procedimiento adicional? Sí, nosotros nos gusta mucho los test de Fallen, que es clásico, o Fallen invertido, flexión, haciendo compresión del túnel de carpo. Son todos testes para valorizar, porque la clínica, para mí, la clínica es primordial, lo principal es la clínica. Una vez que hay la electromiografía, pienso que es una documentación para probarmos para como dice en español, la compañía de seguro, que muchas veces necesitamos algo que tiene firmado, escrito. Entonces, para mí la clínica es principal. Importante ver si tiene algún grado de atrofia de la musculatura ternar, los casos más crónicos. Claro, definitivamente la clínica es la soberana absoluta. Recordemos que incluso hay electromiografías que salen negativas a pesar de tener clínica. Hay un reporte de la escuela americana, de la escuela brasileña, el trabajo que ustedes han publicado sobre este caso y hay que seguir siempre el paciente. Doctor Bonifaz, en túnel carpiano, además de lo que señaló, ¿algún ejercicio para que se pueda prevenir esto antes de comenzar a hacer, utilizar la computadora? Además de lo que usted ha señalado del ejercicio para el medio mediano, ¿algún ejercicio adicional? Estamos sin audio del doctor Bonifaz. Ahí, bueno. Carlitos. Ahí me escuchan, creo que sí, sí. Bueno, yo quería hacer un complemento a esto de la electromiografía, nomás un poquito, porque estoy involucrado en esa situación, ¿no? Y un saludo al doctor Julio Pacheco, allí en Riobamba, ¿no? Doctor Julito, un saludo. No nos hemos visto algún tiempo, pero bueno. Como dicen, la clínica es la mandatoria, ¿no es cierto?, para el diagnóstico del túnel carpiano. Yo pienso que la electromiografía más nos sirve es para confirmar el grado de severidad que nos da, o sea, cuánto está comprometido el nervio, ¿no? Si es un leve, moderado, severo. De acuerdo a eso, ustedes los especialistas toman la decisión, qué decisión tomar, si es un tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico. Más para eso nos sirve la electromiografía. Y como decía Fernando, hay un 5% a 10% que la electromiografía no le capta cuando son túneles carpianos leves o mínimos, ¿no? Entonces, esa situación. Lo que tú me dices, que aparte lo fundamental son los ejercicios de estiramiento de los músculos flexores, la técnica de apertura del períneo carpiano y más que todo el uso de la férula, ¿no? Eso nos va a servir también, es algo muy importante. Hay estudios que dicen que la férula de uso nocturno y en el día unas 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, nos alivia la sintomatología del túnel carpiano, ¿no? Muy bien. El doctor Fernando Sánchez, un saludo cordial, nos colabora con un criterio sobre la tendinosis
considerada en menos de 2 semanas o pasadas 6 semanas. Y él además señala que con esto de la telemedicina, doctor Bonifaz, ¿existe algún procedimiento para tratar ese problema de tendinitis directo por telemedicina? ¿Necesitamos solo los ejercicios? ¿Usted, Carlitos, puedes tú por solo la pantalla indicar ejercicios? ¿O adicionalmente, necesariamente necesitamos la magneto, láser, compresas químicas? ¿Qué opinas tú? Bueno, con el saludo, doctor Sánchez, ¿no? Bueno, lastimosamente, el tratamiento fisiátrico está basado en aparatos, ¿no? También en aparatos es un complemento nuestro que tenemos dentro de la habitación. Por la telemedicina, ¿qué podemos hacer? Es simplemente dar tácticas de movilidad, de estiramientos, de masaje al paciente. Pero sí, dentro de lo que es rehabilitación, tenemos muchos aparatos que utilizamos, digamos, nosotros para estos casos de tendinitis, ¿no? Tenemos el ultrasonido, tenemos el láser barrido, el láser puntual, tenemos, hoy está en auge supuestamente las ondas de choque, nuestras famosas ondas de choque, tanto de tipo radial como de tipo focal. O sea, por la telemedicina lo que podemos es explicar lo que hemos dicho, ¿no? Movilidad, estiramientos, corregir las malas posturas, usar adecuadamente un mouse adecuado, usar la posición adecuada para el teclado, toda esa situación. Pero si esto va más, tendríamos que prácticamente acudir a un centro de rehabilitación bajo el diagnóstico médico de un médico, especialmente para poder actuar en esa situación, ¿no? Milton, la doctora Patricia Quispe nos pregunta, con esto del teletrabajo, que estamos obligados a esta parte específica y tenemos que prevenir, ¿tú tienes alguna experiencia ya en teletrabajo de cómo manejar a los pacientes, indicarles la parte de las medidas conservadoras adecuadas? ¿Tienes experiencia con teletrabajo? Sí, hasta marzo tenía algunas empresas que tenían pacientes, empleados que trabajaban con teletrabajo. Pero esta era una cosa que iba a la oficina, a la empresa una vez por semana, trabajaba en casa. Ahora, ese tenía una área preparada para esto. El problema es que muchas veces no tiene, necesitan trabajar en casa, una mesa no apropiada, una silla no apropiada, muchas veces no tienen una claridad buena. Y este cuidado que tiene que tener, porque hay que tener planear, seguir aquello, para tener paradas que cada 1 o 2 horas, parar unos minutos, volver, trabajar. Ese es un ejercicio de un autocontrol, una disciplina. Ese es importante. Pienso que necesita trabajar, concentrar, cuidar el estrés. El medio ambiente en casa es muy diferente. Carlos, doctor Bonifaz, ¿cada cuánto tiempo hay que hacer la pausa activa? ¿Nos puedes volver a repetir eso? ¿Cada cuánto tiempo debemos hacer las pausas activas? Bueno, las pausas activas normalmente es una coordinación, en este caso, bueno, se está dando en las empresas más que todas esas pausas activas, coordinar con el jefe, con el gerente, pero hoy que estamos en casa es recomendable hacer al inicio de la jornada laboral por 10 a 15 minutos de movimientos de repeticiones, de movimientos de pausas activas, de 10 a 15 minutos, o si no, dividirle en 2 periodos, al inicio de la jornada y al intermedio de la jornada, ¿no? O incluso algunos autores dicen que cuando haya ya fatiga muscular, haya cansancio, unas 2 o 3 horas de estar sentados frente a la computadora, hagamos estas pausas activas, unos 5 minutos, movilidad, estiramientos, eso va a mejorar, va a oxigenar nuestro cerebro y vamos a poder continuar en esa jornada larga, que es 8 horas o 10 horas a las cuales está sometido el trabajador, ¿no? Muy bien, Milton. Parece que el instrumento para nuestro estudio de diagnóstico es actualmente el eco. El doctor Paul Spink nos pregunta, ¿qué espacio recomienda usted para el estudio del eco? ¿Lo debemos hacer los traumatólogos o también complementarnos con los radiólogos? La eco hoy es importante para el diagnóstico, ayuda mucho. Algunos procedimientos también, algunos
tiene en la propia oficina el aparelho para hacer eco. A mí me gusta mucho. No tengo en mi oficina, mas me gusta mucho y uso mucho para diagnóstico. Y camino con un colega a hacer algunas veces alguna función localizada, cosas así, além de la fisioterapia. Es Muy bien. importante. Es una buena opción que tenemos que tal vez ir explorando. Tenemos también, no solamente en la mano, también en el hombro, problemas de ubicación del hombro. Marcelo Guerra, un saludo al doctor Guerra, nos pregunta, ¿alguna posición o alguna recomendación especial para evitar las tendinitis del hombro en el teletrabajo? Doctor Bonifaz. Bueno, una de las consecuencias para producir toda esta situación, como hemos hablado, hay varios factores para producir una tendinitis de manguito rotador, tendinitis del bíceps especialmente, que son muy frecuentes también. La posición correcta es la que utilizamos, la que expliqué en la lámina, donde los hombros deben estar prácticamente relajados, no elevados, no contracturados, ¿no? Y una posición prácticamente caídas y el codo a un ángulo de 90 grados. Es la posición ergonómica que nos permite con un buen espaldar y estar hacia atrás, ¿no? O sea, no como somos acostumbrados sobre el computador, sobre el teclado, ¿no? Sino que son las posiciones correctas. Para posiciones correctas sería, vuelvo y repito, los hombros prácticamente relajados, no tensos, no contracturados, ¿no? Los músculos relajados, toda esa situación, los codos a 90 grados y las manos y muñecas también a los ángulos adecuados que son respectivos. Muy bien, gracias. Eduardo Luis Cedeño Montenegro nos manda un saludo, gracias por la participación. Y Milton, él nos pregunta, ¿cuáles son los criterios para hacer una intervención quirúrgica en el síndrome o en la enfermedad de Kervain? Mi tratamiento para enfermedad de Kervain siempre empieza con un uso de una férula, hielo en casa y una fisioterapia. Sí, uso de medicamentos. Si no me mejora, entonces hago una infiltración, que hoy no estoy haciendo. Y si no mejora, con toda la fisioterapia, hielo, férula, infiltración, entonces me voy a tratamiento quirúrgico. Exacto, cuando ya hemos también fracasado en la parte de la fisioterapia, porque el Kervain es una compresión del primer compartimento de extensores. Agradecemos también desde Riobamba la participación del licenciado Víctor Conde, que nos está replicando allá. Como hemos tenido Milton, Carlos, una buena aceptación. También tenemos sobre el doctor Gabriel Cadena, nos hace una pregunta sobre el tratamiento basado en la clínica o en la electromiografía. Creo que quedó claro que la electromiografía nos da la severidad y es un complemento. En el túnel carpiano, el servicio del Hospital Militar tiene un algoritmo de tratamiento en el cual, si tenemos un índice de severidad, una parte leve, vamos a la fisioterapia por 3 meses. Si es que sigue la clínica y a pesar de los 3 meses de fisioterapia, no tenemos una importante mejoría del túnel carpiano y sigue con las parestesias, vamos 3 meses más. Y si ahí no tenemos mejoría y la electromiografía es negativa, vamos a la parte quirúrgica. Tenemos como opción, Milton, el Centerline. Nosotros hacemos la mini endoscópico y cuando es severo o grave el túnel, hacemos una mini open con una liberación del perineural con técnica de microcirugía. Tenemos también de César Suárez, nos habla sobre las partes recidivantes, Milton. Un síndrome, una enfermedad de Kervain recidivante, ¿va a la fisioterapia? ¿Vamos a la cirugía? De Kervain es una enfermedad que tiene que tener cuidado, porque si es recidivante, que si yo hice la cirugía o otro, porque de Kervain muchas veces tiene 2 túneles, para el extensor propio, extensor longo, abductor longo y extensor curto, que muchas veces echa solamente liberación de uno. Entonces es importante en la cirugía mirar siempre a liberación de los dos, testar, hacer la esquinovectomía, que muchas veces hay adherencia de los tendones, empezar la movilización precoce para que no vaya a tener nuevas adherencias. Eso es importante. Si tiene recidivante, entonces
Tento bastante fisioterapia antes, todo el tratamiento, avalío la situación, hace todos los exámenes de ecografía, necesaria una resonancia, para después pensar en hacer una nueva abordaje. Porque el de Kerben tiene que cuidar mucho porque los ramas del nervio radial superficial pueden tener fibrosis y la dolor del neurite del radial es muy difícil de tratar. Yo quisiera comentar sobre el asunto. En la Universidad Central del Ecuador, el posgrado de traumatología tiene publicado un trabajo en el cual en 110 pacientes operados con Kerben encontramos en el 75% un doble túnel, una variable anatómica que es la que tú quieres referir. Sobre esto de Kerben también quiero dar la palabra a nuestro expresidente y jefe del servicio de mano del Hospital Militar, William Álvarez, que también nos pide participar. Un saludo, Milton. Encantado. Buena verte. Un abrazo. Doctor Carlitos Bonifaz, muchas gracias por su participación. Este problema de las tendinitis de la mano, del puño, en realidad muchas veces se torna un dolor de cabeza para el paciente y para el médico. Porque hay muchos pacientes que a pesar de su tratamiento de fisioterapia muy bien llevado y de rehabilitación y de medicación, no consiguen el alivio que ellos están esperando. Entonces, lo que a mí me gustaría llamar la atención hoy es que normalmente la enfermedad de Kerben es más frecuente en las mujeres, 3:1 en proporción al hombre, y en la edad de 30 a 60 años de la vida. Pero actualmente, especialmente con estas técnicas del teletrabajo y con la utilización de los celulares iPad, hemos visto pacientes de 20 años ya con enfermedad de Kerben, pacientes de 25, 28 años con síndrome del túnel del carpo. Es decir, la faja etaria ha aumentado. Actualmente pacientes mucho más jóvenes están presentando este tipo de lesiones. Jóvenes de 18 a 20 años que van a los gimnasios y que realizan actividades físicas que no están bien programadas, bien planificadas, presentan problemas de epicondilitis, de epitrocleitis, tendinitis del bíceps, como bien señalaba Carlitos Bonifaz. Entonces, todo esto abre actualmente un gran panorama que a nosotros nos compromete más en el tratamiento de este tipo de lesiones. Solo un comentario adicional en relación al Kerben recidivante. Me imagino recidivante preguntaba cuando ya fue operado y nuevamente aparece el Kerben. Tiene, y Milton me da la razón, que puede existir algunos factores. Uno, la liberación de la vaina muchas veces se lo hace de manera muy amplia y esto provoca una luxación de los tendones hacia palmar o hacia volar. El paciente evoluciona con dolor. De tal manera que se tiene que realizar una resección de la vaina de 2 milímetros máximo para evitar este tipo de luxaciones. Por otro lado, las incisiones transversales nosotros no aconsejamos porque están en plano perpendicular al trayecto de las ramas sensitivas del nervio radial y no con poca frecuencia hemos observado neuromas de los ramos sensitivos del nervio radial que hace que el paciente tenga una evolución muy dolorosa y tenga que ser reintervenido nuevamente. Para todos los colegas que han participado ahora en este webinar, que van más allá de los 100 con una gran expectativa, tener presente que actualmente este tipo de lesiones debe ser enfocado y tratado por gente que está dedicado a la cirugía del miembro superior, como subespecialidad. Es decir, una tendinitis de Kerben debe ser tratado por un cirujano de mano. Este comentario nada más. Muchas gracias por la participación de todos. Un saludo para Brasil, para Carlitos, igual para todos los participantes. Milton, Buen verte. Uno de nuestros maestros de traumatología, el doctor Cabezas, nos señala si es que tú tienes experiencia en la formación, tú como profesor y jefe de servicio en la Escuela de Medicina, ¿existe alguna cátedra en la formación médica de pregrado o posgrado que hablen sobre teletrabajo en Brasil? No, todo nuevo. Todo es nuevo, ¿no es cierto? Estamos llegando a enfrentarnos nuevas situaciones. Doctor Bonifaz, me preguntan desde
El doctor Nilo Parra, un saludo a un gran traumatólogo, es alumno de nuestro posgrado. Carlitos, las ondas de choque, ¿cómo nos va con el tendinitis de Kervain? Bueno, antes de, hoy está en auge las famosas ondas de choque, ¿no? Pero nosotros de preferencia empezamos por nuestros aparatos e instrumentos básicos que tenemos, ¿no? Empezamos por la utilización de un ultrasonido, de un láser, utilizamos incluso un poco de TENS, podemos utilizar, y a las ondas de choque le dejamos como un arma de reserva, ¿no? Si vemos que no nos va bien con eso, hay estudios que dicen que va bien en los casos de epicondilitis de tipo crónico especialmente, ¿no? Las de tipo radial, incluso las de tipo focal. Entonces hay protocolos específicos para esa situación, unas 3 sesiones de ondas de choque. Y como siempre he dicho yo en mis pacientes, a las ondas de choque son lo último que tenemos nosotros en el repertorio de rehabilitación. Si no hemos mejorado, como decía el doctor Milton, o sea, se les regresa el paciente donde ustedes y ustedes prácticamente toman la decisión que a veces es quirúrgica, ¿no? Porque se ha intentado de todas maneras de hacer, hemos utilizado todos los aparatos, todas las herramientas que tenemos dentro de lo que es rehabilitación y no logramos, incluido las ondas de choque, no logramos prácticamente les devolvemos para que ustedes tomen la decisión, que en este caso prácticamente es quirúrgica, ¿no? Desde Cali nos preguntan, un saludo al doctor Santiago. Milton, infiltración con corticoides en el síndrome de Kervain, en la enfermedad de Kervain. ¿Qué experiencia? A mí me gusta, hago bastante, mas no ahora en esta época de COVID. Pienso que tiene que tener precaución, proteger de una manera legal también, porque hay, como hablé, si alguna paciente se infiltra y va a tener algún COVID, y puede ser que se facilitó. Entonces, me mantengo afastado ahora, en esta hora. La señora Yolanda del Rocío Paredes nos pregunta, gracias por su atención, señora Yolanda. ¿Hay alguna edad que influye en la tendinitis en las mujeres? Que señaló el doctor Álvarez que es más, se ven 3 a 1 de mujeres. ¿Hay alguna edad, Milton, más? Para tener tendinitis. ¿Alguna edad tiene mayor predisposición para tener tendinitis? Época Yo pienso que los diabéticos tienen una tendencia mejor, las mujeres postmenopausas tienen una tendencia mejor, pero hoy los tipos de trabajo, los jóvenes, como William habló, están teniendo más también, por una relacionado con la actividad, el otro relacionado con la edad y con los hormonios y con la diabetes. Muy bien. Vamos a terminar. Quiero decirles que hemos llegado a 140 personas el día de hoy. Creo que es un éxito social para que sea una parte de comunicación. Doctor Bonifaz, un mensaje final, por favor. No, simplemente como médico, no, primero agradecerles a ustedes, a la Sociedad de Ortopedia, ¿no? Capítulo humano, aquí Fernando, un agradecimiento sincero y siempre las órdenes, ¿no? Para lo que podamos ayudar dentro de nuestra especialidad, que es la fisiatría. Y no, pedir a la ciudadanía, ¿no? Que nos quedemos en casa por esta situación del COVID-19. Es una necesidad imperiosa de quedarnos en la casa, ¿sí? No sé qué vaya a pasar con Ecuador desde el próximo 4 de mayo, pero lo que sí, los que podemos quedarnos y los que no queremos, tenemos que por obligar, por el resto de la familia, por los mayores, a pesar que el COVID también está yéndose gente joven, quedémonos en casa. Y muchas gracias al doctor Milton, también un saludo allá a la distancia, un saludo al doctor William, por favor. Y cualquier cosa, nuevamente, Fernando, estamos a las órdenes dentro de lo que es nuestra especialidad. Muchas gracias y un cordial saludo también al doctor Milton, ¿no? Yo quiero, gracias, doctor Bonifaz, la participación siempre apoyando al capítulo de mano. Agradecer muy sentidamente el tiempo de un profesor con referencia nacional e internacional, jefe de servicio, profesor de juventudes como el doctor Milton Pignataro. Gracias por ser amigo de este país, con corazón siempre. Milton, un mensaje final para terminar la reunión. Bien, gracias. Primero, agradecer nuevamente la invitación, todo que la relación que tenemos con Ecuador, con todas las personas, me gusta mucho. Parabenizar a usted por toda esta organización, por todo este evento, en esa época que estamos todos en casa. Y mucho me agrada hablar acá porque
estamos en casa todo el día, tenemos que hacer una cosa placerosa y hablar de eso, ver a los amigos es muy placeroso. Entonces, muchas gracias. Que parabéns. Por favor, saludos allá, a la Santa Casa, a Carlos Schwarman, a todos, a Pablo Roosevelt, que siempre son amigos muy queridos para aquí, para Ecuador. En cuanto a nosotros, un agradecimiento siempre a la sociedad. Sepan que la Sociedad de Ortopedia y Traumatología está con la población, está con la gente, y estamos preocupados siempre de atender sus necesidades. El doctor Naula ha abierto muchos consultorios gratuitos que usted puede dirigirse a la sociedad y puede tener una respuesta sobre sus patologías osteomusculares. En cuanto a mí, Fernando Hidalgo Cisneros, presidente del capítulo de Mano, agradezco por su tiempo y su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.